Hola chicos, buen día. Buen día, Hola profe. Mateo. Buen día para todos. Profe, Sí, te escucho. un compañero me pide que avisemos que va a entrar más tarde. Debe ser Tomás. No, Damián. Ah, bueno. Bueno, que después por el chat me diga que llegó o por qué motivo, Damián, por qué motivo entra más tarde. Julieta, ¿sos vos la que me habló? Sí, soy yo, profe. Buen día. Buen día. Discúlpame, Juli, que yo a esa hora estoy trabajando todavía, así que por eso te mando mensaje, porque ayer yo me olvidé que la profe Ceci no iba a estar hoy y que yo tenía que mandarles las cosas a ustedes. Así que, bueno, todo fue último momento. Tengo mil cosas en mi cabeza, así que por eso fue a esa hora que te mandé los mensajes. Ah, no hay problema, profe. Me acabo de dormir, por eso no lo vi ahí, pero... No, no me imaginé, pero te quise dejar eso para que cuando vos lo abrieras el teléfono lo pudieras mandar, porque si yo esperaba mandártelo esta mañana, te lo iba a mandar a las 6 de la mañana cuando me levanto, así que era lo mismo. A las 12 o a las 6 era lo mismo para mí. Sí, Para vos, digo. totalmente. Está bien, sí. No hay drama. ¿Qué te iba a decir? Bueno, volvemos. 18 de abril, volvemos a las aulas. No sé cómo, pero volvemos. Así que ya voy a hacer un pequeño Zoom la semana que viene para informarles, para que nos organicemos cómo vamos a ir al aula, qué vamos a hacer, eh, cómo nos vamos a dividir y todo eso. ¿Está? Pero ya les voy a avisar a través tuyo, Julieta, para que la mayoría trate de estar en ese Zoom, que van a ser 15 minutitos nada más para charlar un poquito. Bueno, profe, no hay problema. Bárbaro. Vamos a comenzar con la presentación de la clase de hoy teórica. Vamos a continuar con la unidad número 1, porque ustedes solamente vieron una clase de teórico, ¿sí? Si no me equivoco. Porque después tuvieron un feriado. Sí, profe, solo tuvimos una clase. Bien, y después tuvieron un práctico conmigo, así que... Perfecto. Marco Joaquín dice también. Bien, entonces ustedes, por lo que yo vi en las filminas que les dejó la profe, ustedes vieron hasta la evolución de los sistemas operativos. La evolución era los procesos en serie, los procesos por lote de multiprogramación, los procesos de tiempo compartido. A partir de ahora vamos a ver las características de los sistemas operativos modernos. ¿Estoy compartiendo la pantalla? Nosotros no vimos evolución del sistema operativo. Quedamos que íbamos a ver eso para el siguiente. Perdón, no te escuché. Que no vimos nosotros la evolución del sistema operativo. Ah, no vieron, o sea, Vimos hasta que esto de las funciones del sistema operativo. esto, Después vimos a empezar funciones y evolución. objetivos. Claro. Bien, vamos a entonces avanzar un poquito. Acá, evolución. Esto es un poco la historia de cómo fueron evolucionando, cómo fueron pasando a través del tiempo los sistemas operativos, ¿sí? Profe, Sí, no sí. está compartiendo pantalla. Ah, perdón, gracias por avisarme. Claro, porque justo pregunté recién y no me di cuenta que no me habían contestado. ¿Ahora sí? Esperen que... Sí, profe. Ahí está. Bien. Son 4 etapas en las que se los separa a las grandes evoluciones, grandes cambios que hubo en los sistemas operativos. El procesamiento en serie, los sistemas en lotes simples, los lotes por multiprogramación y el tiempo compartido. Vamos a ir a ver cada uno de esos sistemas, tipos de sistemas operativos, porque estos son las grandes características. Algo que van a notar ustedes que yo voy a ir rápido, porque estamos atrasados, pero también porque estos temas no son
esenciales, no son tan difíciles de entender y son a modo de informativo, ¿sí? Entonces no se preocupen si yo no entro en detalles de esto. Bueno, ¿qué hablamos como primera etapa de sistemas operativos? El procesamiento en serie. ¿Qué significa un procesamiento en serie? Cuando nosotros hablamos de procesos o procesamiento en serie, estamos hablando de procesos que no empiezan hasta que no termine el proceso anterior. Por ejemplo, tenemos un proceso A que comienza a ejecutar y hasta que ese proceso A no termina, no puede empezar el proceso B. El proceso B se pone en una cola de espera para ser analizado por la máquina, por la computadora, para poder ejecutarse. Y así se forma una serie, una cola, en este caso sería la analogía, de procesos. El programador interactúa con el hardware. En esa época, cuando el procesamiento era en serie, el programador era el único que manejaba una computadora. En esa época, en los años, aquí en Córdoba particularmente, habían llegado las primeras máquinas IBM, que eran unas máquinas enormes, creo que estaban, si no me equivoco, donde es FADEA ahora, que era la fábrica militar de aviones. Bueno, esas eran las primeras máquinas que llegaron. Eran las eminencias, programadores, los que manejaban las máquinas. ¿Y cómo las manejaban? A través de tarjetas perforadas o a través de cintas, donde ellos manualmente colocaban el programa para que se ejecutara y los datos para que se ejecutaran. Todo iba como si fuera más mecánico que electrónico, ¿sí? Ponían las tarjetas, sacaban las tarjetas, colocaban los datos, sacaban los datos. Todo era un proceso a través de una computadora, pero muy manual. Y solamente esas personas eran las que entraban a la habitación donde estaban las computadoras y manejaban las máquinas. No había sistema operativo que administrara los procesos. Era la persona la que decía, bueno, ahora comienza este proceso. Cuando terminaba, que no se calculaba aproximadamente cuánto podía tardar, terminaba ese proceso, sacaba todos los elementos correspondientes a un proceso, se cargaba el siguiente. Y así se podía pasar toda una mañana ejecutando un proceso, dependiendo de los tipos de procesos. Obviamente que los procesos en esa época eran muy tediosos, muy largos y con demasiados datos, ¿no? Solamente se hacía aquellos datos que fueran con mucho volumen de datos. No sé si ustedes se lo imaginan, pero en las películas han pasado ese tipo de procesamiento. Por eso se dice que es un procesamiento en serie y el programador era el que manejaba toda esta interacción con el hardware. Prácticamente no existía el sistema operativo como administrador de procesos. Bien, los inconvenientes que provocaba era la planificación, es decir, no había ningún tipo de planificación exacta, porque había varias personas que querían ejecutar distintos procesos y venían a la mañana y reservaban en la máquina, por ejemplo, a partir de las 8 de la mañana, y el proceso 1 tardaba 1 hora, entonces suponían que tardaba 1 hora, el próximo turno era para las 9, el próximo turno para las 11, el próximo turno para las 3 de la tarde, dependiendo de cada proceso y el tiempo que se calculara que aproximadamente iba a durar. Y después, de repente, ese proceso duraba menos, duraba 45 minutos. Ahí se perdían los 15 minutos que tenían libres, porque la persona que venía con el segundo proceso llegaba a las 9, por decir. O se iba un rato antes y esperaba cruzando los brazos para ser atendida. De todas formas, también el proceso podía durar más de lo que se había planificado y había dos situaciones. O lo dejaban terminar a ese proceso y que se pasara del tiempo y se retrasaban todos los procesos posteriores, o se cortaba el proceso y se planificaba para otro turno con más tiempo. Así que la planificación era bastante tediosa y también llevaba tiempo de preparación, es decir, el tiempo que llevaba traer la cinta o la tarjeta perforada, colocarla, acomodar y darle arranque a la máquina. Entonces era un trabajo básicamente de manual. Luego vinieron los sistemas por lotes simples, es decir, sistemas que
hacían muchos procesos al mismo tiempo, pero de una tanda. Entonces allí, cuando pasaron los años, se creó un pequeño programa que se llamaba Monitor Residente. Era un software que leía el programa desde una cinta o tarjeta perforada, que lo cargaba en la memoria y lo ejecutaba. Es decir, el software lo que hacía era actuar como la mano del programador, pero dejaban a las cintas o a las tarjetas listas para ser cargadas en un dispositivo especial, donde el software manejaba que esa cinta fuera colocada en donde correspondía, en la posición que correspondía para ser leída, y cuando terminaba, sacaba esa cinta y colocaba la nueva cinta o la nueva tarjeta. Entonces ellos no necesitaban que el programador estuviera para ubicar esos dispositivos, sino que había un pequeño software llamado Monitor Residente, que era el que acomodaba cuando un proceso terminaba, que comenzara el otro. Eso fue todo un avance porque ya no tenía que estar la persona pendiente de eso. Sí, había un software mínimo, pero un software que se encargaba de eso. Controlaba que se ejecutaran los trabajos. ¿Sí? Obviamente el orden era secuencial también, pero ya podía asignarse para todo un día una serie de cantidad de trabajos que iba a ser uno a continuación del otro. Se alternaba la ejecución de los programas de usuario y la ejecución del monitor para que fuera administrando cada vez que necesitaba cargar el nuevo proceso. ¿Se va entendiendo todo lo que les voy planteando? Esto es historia y es un poco de imaginación de ustedes también. ¿Qué ventajas presenta esta etapa con respecto a la etapa anterior? ¿Qué les parece a ustedes? Que ya no requería tanto del programador, o sea, ya se... Exactamente. En realidad el programador en esa época era el científico de la computación, porque era una persona que tenía que saber de programación, tenía que saber de computación, tenía que saber de hardware, tenía que saber de software, y manejaba todo manualmente. En esta época, al haberse desarrollado este monitor residente, el programador quizás iba a principio del día, donde se colocaba todas las tarjetas, todos los procesos en el orden que iban a ser ejecutados, y un poco se liberaba para que el monitor funcionara correctamente. Quizás quedaba una persona controlando que todo funcionara bien, pero ya no era la necesidad de que cada programador trajera su programa y controlara la ejecución de su proceso. Bien, la tercera etapa ya se hizo con sistemas por lotes, con multiprogramación. Con el paso de los años se descubrió que obviamente los dispositivos de entrada-salida son muy lentos con respecto al tiempo que tarda un procesador, ¿sí? Si nosotros comparamos los tiempos de ejecución de una impresora, de una lectora de tarjeta, un lector de disco, es mucho más lento que el procesamiento dentro de una CPU. Entonces, muchos momentos de ejecución del proceso implicaban que el procesador se quedara detenido esperando que se leyera algún dato en cinta o en disco y esperara hasta que se cargaran esos datos y luego recién ejecutara. Entonces, se verificó que había alguna posibilidad de introducir lo que se le llama multiprogramación. Y ahora vamos a ver de qué se trata. En su momento, hasta ahora lo que veníamos haciendo era monoprogramación, era solo un proceso por vez. Terminaba ese proceso, recién comenzaba el otro. El único proceso que podía alternar era el del monitor con el proceso propiamente dicho. O sea, el monitor ejecutaba, cargaba el proceso, liberaba el espacio y ejecutaba el proceso 1. Terminaba el proceso 1, volvía a ejecutar el monitor, ejecutaba el proceso 2. Volvía a ejecutar el monitor, ejecutaba el proceso 3. Así venía trabajando de esa forma. Con esa prueba de tener dos procesos trabajando casi simultáneamente, descubrieron que podrían hacer lo mismo, pero con los distintos procesos. Y surge este concepto de multiprogramación.
Teniendo en cuenta la comparación que yo les voy a hacer de monoprogramación, vamos a comparar con la multiprogramación. En un tiempo determinado tenemos un programa A que ejecuta un tiempo de ejecución de código, ¿sí? Va ejecutando código y en un momento determinado hay una espera de entrada-salida que es un tiempo que se dedica a buscar datos o, por ejemplo, a imprimir datos de una impresora. Ese tiempo que está demorando el proceso en ejecutar tareas en un dispositivo de entrada-salida es un tiempo muerto para la computadora, para la CPU, porque está esperando que el dispositivo libere el control para volver a ejecutar. Ese tiempo de espera se lo grafica acá en blanco y luego continúa de nuevo su ejecución y luego de nuevo otro tiempo de espera porque va de a ratos trabajando, ¿sí? Lo que la memoria RAM soporta. Si tenemos un proceso A, va a tardar este tiempo y va a tener esta espera, ejecuta y espera. Un proceso B sería exactamente lo mismo. Se llegó a la conclusión de que se puede hacer algo como la multiprogramación y ¿qué es esto? Un tiempo compartido, digamos, no quiero decir la palabra compartido, un tiempo que combinado entre los tres procesos pueden usar esos tiempos muertos en forma simultánea. Primero comienzo con la ejecución del proceso A, que está en verde. Cuando el tiempo de espera de ese proceso es largo, el CPU está esperando una nueva actividad. Entonces yo puedo ejecutar el proceso B, esta porción del proceso B, mientras el programa A está esperando. Y mientras el programa B también está esperando, puedo ejecutar el proceso C. ¿Sí? Y como los tiempos son iguales, estamos haciendo una simulación como para verlo teóricamente, ¿no? Los tiempos de espera son similares. Yo tengo en el tiempo de espera del proceso A la ejecución del proceso B y del proceso C. Y voy trasladando los tiempos de espera de cada uno de ellos y lo único que queda como tiempo perdido es ese espacio. Luego vuelvo a comenzar con el proceso el proceso A, y voy trasladando a continuación el proceso B, el proceso C. Y fíjense que en un mismo momento yo puedo estar utilizando una ejecución de un proceso, otro proceso, un tercer proceso, y el único tiempo perdido o muerto o de espera es este chiquitito. ¿Sí? A eso se le llama multiprogramación. Voy alternando mientras un proceso está en tiempos de espera, se le llama tiempo de espera cuando está usando dispositivos de entrada-salida que son más lentos. Cambio, elijo otro proceso para ejecutar y lo dejo en espera al proceso inicial. Y así voy alternando y de esa manera le llamamos multiprogramación a lo que sería, perdón, se me fue la primera. Le llamamos multiprogramación a lo que sería la alternancia en distintos momentos de espera de otros procesos para que cada proceso tenga su tiempo de ejecución y la CPU esté ocupada todo el tiempo, porque cada uno de estos procesos seguramente van a tener dispositivos diferentes. ¿Sí? Uno puede estar usando la impresora, el otro puede estar usando el disco, el otro puede estar leyendo, ¿sí? Uno puede estar grabando, el otro puede estar leyendo, y entonces yo tengo esos tiempos de espera a distintos dispositivos que pueden ser utilizados por otros procesos mientras la CPU está esperando. ¿Se entiende? El concepto de multiprogramación es lograr mayor eficiencia, y la eficiencia se mide a través de los tiempos muertos de CPU. Mientras menos tiempos muertos haya de CPU, mayor eficiencia tiene nuestro sistema. Bien, ¿preguntas, dudas con respecto a multiprogramación en los sistemas por lotes? Esto de la multiprogramación en Argentina se notaba los distintos cambios que había desde el hemisferio norte hasta que llegaran acá, pasaban 2 o 3 años para que la tecnología llegara,
¿sí? No era tan rápido como ahora que todo, con la globalización todo llega en el momento, o unos días de demora. En esa época, las máquinas que utilizaban multiprogramación se usaban, sabíamos que existían, pero no llegaban aquí, pasaban varios meses y hasta un año o 2 años en que llegaran máquinas que pudieran hacer lo que se hacía en el hemisferio norte. Bien, a ver en el chat. Se está nublando y tengo la... Bueno, Marcelo, estos comentarios de otras cosas que no sean de la clase no serían pertinentes. Sí, pero no Puede empezó. grabar. Ay, Claudia. Bueno, Claudia, voy a grabar la clase. Vamos a ver, esperemos que no se me corte a mí después. Déjenme ver dónde está el curso para grabar. Bien, comencé a grabar y vamos a pasar al siguiente, a la siguiente filming. Bien, ¿quedaron dudas con respecto a esto? No hay en los chats, pero por las dudas lo pregunto verbalmente. Paso a la siguiente filming. Entonces, ¿qué significa esto de sistemas por lotes o multiprogramación? Es lo que llamamos multiprogramación o multitarea. Significa que se ejecutan varios procesos en forma alternada para aprovechar los tiempos muertos del procesador en las operaciones de entrada-salida de los diferentes procesos, ¿sí? Aprovechar los tiempos muertos, ¿sí? Y otro concepto que les di también a ustedes fue el de el rendimiento, ¿sí? El rendimiento del sistema. Se mide a través de la cantidad de tiempo que la CPU está ocupada. Bien. La cuarta etapa de la evolución de los sistemas operativos son los sistemas de tiempo compartido. Este tiempo compartido significa que yo voy a tener muchos usuarios y voy a poder compartir la ejecución de los procesos entre diferentes usuarios. Múltiples usuarios acceden al sistema por medio de terminales. Aquí surgió el concepto de, que no se le llamaba de esa forma, pero se le llamó el concepto de servidor y terminales conectadas a él. En realidad, había lo que le llamaban en ese momento los mainframe, ¿sí? Máquinas muy grandes, muy potentes, que permitían que terminales, pantallas, se conectaran a ese sistema y pudieran ejecutar en esa máquina grande a través de la terminal. Cada usuario que se conectaba de la terminal tenía un tiempo de ejecución asignado. Es decir, que si yo tenía, por ejemplo, 10 usuarios asignados, el tiempo de esa máquina, de ese procesador, era dividido en 10, porque yo le daba tiempos equitativos a los diferentes usuarios que se conectaban. ¿Sí? Imagínense esto. Un servidor, que en esa época no se les llamaba servidor, en esa época eran los que generalmente se los definía como mainframes. Siguen los conceptos, pero después se empezó a nombrar como servidor. Implementaba obviamente la multiprogramación, porque cuando ejecutaba un cliente y tenía un tiempo muerto, ejecutaba el segundo cliente y así iban esperando los distintos clientes y utilizando los distintos dispositivos, accediendo a cada uno en intervalos diferentes, pero el concepto era de los N usuarios solicitando el servicio al mismo tiempo. La máquina disponía un promedio de 1/n del procesador. Dependiendo de la cantidad de clientes que hubiese en el momento en que se conectaba esa terminal, decía, bueno, mi tiempo lo voy a dividir en este caso, 5 clientes, o lo voy a dividir en 8 clientes, de acuerdo a la cantidad de clientes o terminales que se conectaban y demandaban un proceso. Ejecutaba un tiempo, tenía un coeficiente de cálculo, y cuando ese coeficiente se llegaba,
lo hacía esperar al cliente hasta que cumpliera con los demás clientes, con los demás terminales. Y a eso se le llamó tiempo compartido. Bien. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Todo esto es un poco de historia, ¿no? Ya vamos a pasar a la actualidad. Justamente que es el tema que sigue. Vamos a hablar de los sistemas operativos modernos, también así aparece como nombre en la bibliografía, ¿sí? El libro de Stalin es el que van a usar para todo este tema de la unidad número 1. El libro de Stalin, el capítulo, me parece que el capítulo 2, si no me equivoco. ¿Tienen la bibliografía, chicos? Hello. Yo la envié la que me envió por mail, profe, al grupo. ¿Qué te envié al grupo, mamita? Ahí me fijo bien el nombre, no me acuerdo. Bueno, dale. Porque yo al otro curso le mandé, y esto va a quedar entre nosotros, los Algo PDF así como Tannenbaum. ese. Bueno, el de Tannenbaum es para el capítulo, para la unidad número 2. El de Stalin es para la unidad número 1. ¿Está? ¿Te estaría Profe. faltando el de Stalin? ¿Te faltaría? Igual en la V, en la parte de teórico, hay un Sí. PDF que están listados todos los libros que vamos a usar y están los links de los libros, me parece. Ah, ¿están los links? Bien, yo Sí, pensé creo que que estaban sí. los... No entré, discúlpenme, pero no entré al PDF ese. Yo pensé que estaba solamente el nombre. Por eso es que no... Creo que solo están los No, está nombres. el nombre nomás. Sí, Y sí, el están los capítulo. nombres nomás. Disculpe. Ah, bueno, gracias, Sol. Bueno, por eso no entré, pero yo me imaginé que solamente estaban los nombres. Pero por eso les dije, entre nosotros, Julieta me hace acordar de esto y yo les voy a mandar el de Stalin, donde van a usar la unidad número 2 para el capítulo 1 del programa. Perdón, el capítulo 2 para la unidad 1 del programa. ¿Está? Pero no digan nada porque la profe no quiere que yo les pase el libro, porque dice que es ilegal. Entonces yo le digo que no les paso. Bien, características de los sistemas operativos modernos. Vamos a ver varias características, como por ejemplo la arquitectura micronúcleo o microkernel, los multihilos, multiproceso simétrico, los sistemas operativos distribuidos y el diseño orientado a objetos. Estas 5 características son las grandes características o propiedades que tienen todos los sistemas operativos actuales, que fueron incorporándose a medida que fue pasando el tiempo y que se consideraron como grandes cambios que tuvieron los sistemas operativos. Vamos a empezar con la arquitectura micronúcleo o microkernel. En las épocas anteriores, en la época pasadas de la antigüedad, el sistema operativo tenía un núcleo de ejecución donde teníamos un gran programa con millones de instrucciones, ¿sí? Millones de códigos y millones de instrucciones que ejecutaba el sistema operativo, porque el sistema operativo se encargaba de las llamadas del sistema de bajo nivel, se encargaba de los dispositivos, se encargaba de las pantallas, se encargaba de las lecturas a disco, de la RAM, de todo se encargaba el sistema operativo y eso era la función del núcleo. Con el paso del tiempo se fue viendo que era mucho mejor asignar pocas funciones al núcleo, solamente las esenciales. Es decir, funciones básicas y que solamente debería ejecutar el núcleo, porque son las funciones que más afectaban al hardware y que tenían que ser funciones muy específicas. El sistema operativo se divide en módulos pequeños y bien definidos, es decir, que yo tengo el núcleo por un lado y después por el otro
los módulos que se refieren a cada una de las partes de lo que va a ser el sistema operativo. Y el microkernel, ese núcleo pequeño, que ya no era el gran núcleo que había antes, sino que era un núcleo pequeño, se ejecutaba en modo núcleo. Esto de modo núcleo, les aclaro que es modos de ejecución dentro de la CPU, donde hay un código, un bit, que se activa o se desactiva, si va a trabajar en modo núcleo o en modo usuario. Y cuando la CPU trabaja en modo núcleo, hay ciertas funciones de bajo nivel que se permiten realizar. Y si trabajo en modo usuario, esas funciones de bajo nivel no están permitidas. Entonces, el microkernel sí tiene esa posibilidad de trabajar con las funciones de bajo nivel, más directas al hardware, y el microkernel sí tiene, y los demás programas que no se ejecutan en modo núcleo no tienen ese permiso. Entonces ahí le voy dando como un nivel de jerarquía al núcleo de las demás funciones del sistema operativo. Los servicios se dividen en procesos clientes y procesos servidores. Es otra forma de trabajo también. Los servicios serían las tareas que no son tan básicas, sino que son más de apoyo. Esto sería el concepto de procesos clientes y procesos servidores. Un cliente es un proceso que hace una petición a un servidor, a un proceso que es el que lo hace. Los nombres cliente-servidor no se le imaginen como una red, sino como que hay un proceso que pide y hay un proceso que responde, ¿sí? Hay una petición y una respuesta. A eso se le llama concepto de cliente-servidor. Uno que pide, uno que ejecuta, resuelve y devuelve la respuesta. El microkernel se ejecuta en modo núcleo. El modo núcleo implica que voy a trabajar con funciones de bajo nivel y que son exclusivas del sistema operativo propiamente dicho. Las aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones comunes y corrientes, no trabajan en modo núcleo, trabajan en modo usuario. Por eso es que el modo núcleo es un modo de preferencia, un modo de mayor jerarquía, porque tiene mayor poder de ejecución. ¿Se va entendiendo hasta acá? A ver el chat qué dice. Bien, no dice modo de preguntas. Sí, profe. Seguimos. Bien. Ojo, vamos a ir pasando de las distintas características y lo vamos a ver así como muy genérico a todo lo que estamos hablando, porque en realidad, a medida que vamos avanzando con la materia, con las distintas unidades del programa, vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos, ¿sí? No es que yo veo todo esto y se los digo así tan rápido y de repente ustedes no saben de qué estoy hablando y después les voy a tomar el examen. No, en realidad los conceptos básicos los tienen que conocer porque después, por ejemplo, cuando hablamos de multihilos vamos a entrar en la unidad número 3. Cuando hablemos de características de los sistemas operativos distribuidos, lo vamos a ver en la unidad 7. Cuando veamos, no me acuerdo cuál es otra de las características, las vamos a ir viendo en cada una de las unidades, ¿sí? Así que no se asusten si a ustedes no les queda tan claro, no hay tanto detalle en esta enumeración de características. Cuando hablamos de multihilos, empezamos a definir el concepto de programa o de hilo. Un programa es un conjunto de instrucciones. Estas instrucciones están dadas en una secuencia lógica. Ustedes ya saben que es un programa, ya han hecho programas en primer año, en AED. Entonces sabemos lo que es un programa. Es una lista de instrucciones con una secuencia lógica y con un objetivo que es hacer algo. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un concepto diferente. No confundamos la palabra programa con el concepto de proceso, porque el proceso es un programa que se está ejecutando o en ejecución,
con un estado de ejecución y con recursos asociados. Es decir, que yo tengo un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar o que se están ejecutando, y tengo asignado a ese programa datos, dispositivos, variables, constantes, pilas de datos para poder seguir ejecutándolo. Cuando yo ya lo tengo cargado en la RAM para que empiece a ejecutar, ya lo puedo llamar proceso. Cuando tengo el código solamente listado y cargado en un archivo, eso es un programa. ¿Se entiende la diferencia, no? El proceso es cuando ya está en forma dinámica asignado a recursos, que se le llaman recursos a la memoria, a la CPU, a los archivos o dispositivos de entrada-salida. Todo eso serían los recursos que tiene asignado un proceso. Y el programa es una pequeña parte, importante obviamente, pero pequeña parte dentro de un proceso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien, imagínense esto. El programa es el código. Esas lineecitas que aparecen allí son las distintas instrucciones. Vamos al concepto de monohilo y el concepto de multihilo. Cuando nosotros hablamos de monohilo, estamos diciendo que va a haber una sola secuencia de ejecución para este programa. Comienzo por esta instrucción, termino, sigo con la siguiente, termino, sigo con la siguiente, termino, o de repente hago un salto si hay algún ciclo que tengo que repetir o saltar alguna instrucción, pero siempre voy con una sola secuencia de ejecución. El multihilo implica que yo puedo realizar varias ejecuciones en forma casi paralela o paralela de un mismo programa. ¿Qué puede ser? Que yo a este programa lo divida en partes y diga, esta parte es un hilo y lo ejecuto en un momento determinado, esta parte que son otras instrucciones es otro hilo y lo ejecuto en otro momento determinado o casi simultáneamente con la multiprogramación, y la tercera parte del programa sea el tercer hilo. Entonces, a eso se le llama entorno multihilo. Puedo dividir el programa en partes de las cuales yo voy a ejecutar en forma alternada cada una de ellas. Un ejemplo muy evidente que ustedes lo van a notar ahora es, imaginen el Word, ¿sí? El procesador de texto, donde ustedes tienen la pantalla donde van a empezar a tipear el texto que van a utilizar, sí, que van a crear. Empiezan a tipear, van escribiendo los distintos renglones. A medida que ustedes están escribiendo, cometen errores de ortografía y el Word les va avisando que tienen un error en el tipeo. Les marca la palabra subrayado con rojo, ¿sí? ¿O no? Bien. Sí. Bien. Ese código de verificación de la ortografía, de control de la ortografía, es un código separado, es del mismo programa Word, pero es un código separado que se ejecuta en otro hilo. El hilo de tipeo es uno, el hilo de control de la ortografía es otro, y el hilo de el guardado automático que hace cada ciertos intervalos de tiempo para que no se me borre lo que yo estuve tipeando, en caso de corte de luz o lo que fuese, es otro hilo. Ahí tenemos dentro del Word, que es un solo proceso, 3 multihilos bien evidentes. ¿Está? A eso se le considera entorno multihilo, por ejemplo. ¿Se entendió?
Sí, Bueno, profe. perfecto. Gracias por decirme un sí porque me quedo ahí esperando. Sigamos con multihilos. ¿A qué se define entonces multihilo? Técnica donde un proceso ejecutando una aplicación se divide en hilos que se ejecutan concurrentemente. Esta es la palabra clave. ¿Qué significa concurrentemente? Es todo lo contrario a secuencial. Secuencial es, ejecuto un proceso, cuando termina, empiezo la ejecución del segundo proceso, cuando termina, empiezo la ejecución del tercer proceso. Eso sería secuencial. Cuando hablamos de procesos concurrentes, implica que comienzo la ejecución de un proceso y puedo comenzar la ejecución del segundo proceso, perdón, en este caso hilo, antes de que antes de que termine la ejecución del primero. Es decir, que yo puedo, déjenme ver, no hay un gráfico acá, vuelvo para atrás. Antes de que termine la ejecución del primer hilo, puedo comenzar a ejecutar un segundo hilo y hasta un tercer hilo en forma concurrente, sin que haya terminado el primero. A eso se le refiere con concurrencia. Hilo, contexto de ejecución que se planifica de manera independiente, ¿sí? Porque es un contexto independiente del anterior, ¿sí? La parte de ortografía es independiente de la parte de tipeo, la parte de grabado de la sesión, del archivo, es independiente de la ortografía, que se planifica en forma independiente, funciona en tiempos diferentes, uno tiene tiempos, intervalos de ejecución y otro tiene ciertos otros intervalos, y que se ejecuta secuencialmente ese hilo, ¿sí? Ese hilo se ejecuta en forma secuencial. Es interrumpible para que el procesador pueda ceder el turno para que se ejecute otro hilo. Es decir, lo manejo como si fueran procesos independientes, pero corresponden a un mismo proceso. Por eso se le llama hilo o subproceso. Ustedes lo van a encontrar en alguna bibliografía como hilo, thread o subproceso. Y estamos hablando de lo mismo. Tannenbaum, por ejemplo, lo llama subproceso en la bibliografía. Stalin lo llama hilo o thread. Thread en inglés. Bien. Entonces, ese hilo se ejecuta secuencialmente como si fuera uno solo. Se puede interrumpir o se detener para que ejecute el otro hilo y después devolverle el control para que siga ejecutando. Pero tienen una particularidad. El contexto general es un solo proceso del cual dependen. ¿Está claro? ¿Ustedes vieron algo de hilos en programación? Creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿Qué tuvieron ustedes? AED, sí. Y PPR lo tienen ahora. En arquitectura de computadora, profe, lo vimos. Ah, en arquitectura. Ah, bien, bien, bien. Perfecto. Fantástico. La primera vez que me dicen que lo ven en arquitectura. Bárbaro. Entonces, desde ese concepto, un proceso es un conjunto de uno o más hilos. Yo puedo tener un solo hilo o puedo tener varios hilos. Entonces, los sistemas operativos lo que hacen es propiciar, beneficiar y permitir que se dé este entorno multihilos dentro de los procesos. Y el sistema operativo permite que se administren un proceso con varios hilos. Cuando un programador desarrolla un programa con el entorno multihilos, el sistema operativo lo puede administrar tranquilamente porque está preparado para soportar esa forma de programación. Por eso es una característica de los sistemas operativos modernos. Después tenemos el multiproceso simétrico. Nosotros hablamos recién de multiprogramación. La multiprogramación implicaba que con un procesador podíamos tener diferentes procesos que alternaban su ejecución, dándoles un tiempo a cada uno de ellos. El multiproceso simétrico
surge como múltiples procesadores que pueden ejecutar diferentes funciones cada uno de ellos. Yo puedo ejecutar un proceso en un procesador, un segundo proceso en un segundo procesador, un tercer proceso en un tercer procesador, dependiendo de la cantidad de procesadores que yo tenga, cantidad de CPU. En épocas anteriores había lo que se llamaba el procesamiento maestro-esclavo, donde había un procesador un procesador esclavo, que era el que se dedicaba a ejecutar el sistema operativo. Y los demás procesadores ejecutaban los procesos de usuario. ¿Qué pasaba si el procesador que ejecutaba el sistema operativo fallaba en algún momento? ¿Qué pasaba con el sistema? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Bien. Yo tenía una época, no ahora, una época donde los procesadores se les llamaban maestro-esclavo. Había un procesador que se dedicaba a ejecutar el sistema operativo. Y los demás procesadores se dedicaban a ejecutar los distintos procesos de usuario. Uno para el sistema operativo, otro para el proceso 1, otro para el proceso 2 y otro para el proceso 3. Todos ejecutaban en distintos procesadores y pasaba la ejecución cada uno en su distinto procesador. ¿Qué pasaba si fallaba el procesador donde estaba el sistema operativo? Fallaban todos los otros. Fallaba todo, exactamente, se detenía todo porque los demás procesos no podían hacer la alternancia de quién ejecutaba, guardar los datos, asignar recursos, toda la administración de la ejecución se detenía. Entonces, luego de que se usó por un tiempo esa ejecución maestro-esclavo, se decidió que el multiproceso debía ser simétrico, es decir, que el sistema operativo debía y podía ejecutarse en cualquiera de los procesadores que existieran. Eso implicaba un desarrollo del sistema operativo diferente. Antes estaba planificado para que solo un procesador ejecutara el sistema operativo. Con el multiproceso simétrico se logró desarrollar un sistema operativo que ejecute el código del sistema operativo en un procesador y si fuese necesario pasa a otro procesador y a otro y a otro. Entonces, en el caso de falla de un procesador, ese procesador se anula y se sigue ejecutando el sistema operativo en cualquiera de los otros. Entonces, lo único que hacemos es perder un procesador, o sea, reducir un poquito la potencia del proceso. Nada más que eso. Esto es una ventaja de los sistemas operativos modernos. ¿Sí? Hubo una época que se avanzó en cuanto al procesamiento, pero seguíamos con el proceso maestro-esclavo. Entonces, eso era una limitación. A pesar de que era beneficioso en su momento cuando apareció, después se encontraron las fallas y la mejora fue esto. Es decir, que el multiproceso es simétrico porque cualquier procesador podía ejecutar el sistema operativo. ¿Está? No les mostré la filmina, les expliqué todo sin filmina. ¿Sí? Imagínense, acá hay 4, pero n procesadores. ¿Sí? 1, 2, n-1, n. 4, 8, 12 que tenemos ahora. Y la memoria es compartida. Yo ejecuto aquí un proceso, aquí otro proceso y aquí el sistema operativo. Si el sistema operativo falla, automáticamente paso todos los datos a otro proceso, a otro procesador y sigo ejecutando porque tengo buses de sistema que comunican toda la información y la memoria compartida. Y eso es todo, se soluciona fácilmente. En el otro caso, había un procesador que era independiente de los otros y que no se comunicaba con los procesos
digamos que tenía limitaciones de cuáles son las ejecuciones que se realizaban. Solamente ejecutaba el sistema operativo. Por eso es que fue una mejora. Vamos a... Esta es la definición, interconectados por un bus de comunicaciones, y que todos los procesos pueden ejecutar las mismas funciones. Es más, pueden estar ejecutando en un momento determinado en un procesador, y luego bajar todo a memoria, y cuando subo de nuevo el proceso para ser ejecutado, lo ejecuto en otro. Es decir, voy ejecutando en un momento determinado en uno, y cambio en un determinado momento a otro. Y no afecta en lo más mínimo las ejecuciones. Ventajas del multiproceso simétrico con respecto a un solo procesador. En cuanto al rendimiento, algunas partes del trabajo se pueden ejecutar en paralelo. Si yo tengo hilos de ejecución, yo puedo ir ejecutando un hilo en un procesador y otro hilo en otro, ¿sí? Y ser un mismo trabajo. La disponibilidad es, ante el fallo de uno de los procesadores, no se detiene la máquina. El crecimiento incremental. Yo puedo añadir procesadores para aumentar el rendimiento de mi sistema. Dicho esto, ustedes habrán escuchado que siempre que hay personas que dicen, sí, le agregué procesador a mi máquina. Y es porque le agregó, si tiene 2, le agregó 2 más, o si tenía 4, le agregó 2 más o 4 más, ¿sí? Para aumentar el procesamiento, aumenta la velocidad y el rendimiento del sistema. La escalabilidad, la variedad de productos, sobre todo de software, están basados siempre en el número de procesadores. Mientras más procesadores tenga, generalmente los productos de software son más novedosos y van consumiendo más procesadores. Por eso es que cada vez que queremos instalar un software nuevo, muchas veces tenemos limitaciones porque nuestra máquina va quedando desactualizada. ¿Por qué? Porque ese software va requiriendo, va necesitando más procesamiento, consume más, porque usa más memoria y usa más procesadores. Entonces, por eso es que decimos que a medida que va avanzando o pasando el tiempo, se necesitan más procesadores porque el software va desarrollándose con más potencia. Bien, la otra característica son los sistemas operativos distribuidos. Cuando hablamos de sistemas operativos distribuidos, decimos que un sistema operativo es distribuido cuando los usuarios pueden acceder a recursos remotos, es decir, recursos que no los tiene físicamente él, sino que están en otro lugar, en otra ubicación física, de la misma forma que se acceden a los recursos locales. Es decir, si yo quiero leer algún dato, yo solamente pongo buscar el archivo tal y me lo busca. Bueno, de esa misma forma, yo tengo lo que se llaman los sistemas operativos distribuidos y que permiten que pueda acceder a datos que no necesariamente están en mi máquina, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de recursos remotos, se refiere a que hay empresas que, por ejemplo, tienen bases de datos en diferentes sucursales. Si yo tengo una empresa que tiene diferentes sucursales y que tengo los datos distribuidos en las diferentes sucursales, acceder a cualquiera de los datos de las sucursales implica que yo pueda usar un sistema operativo distribuido. Por ahí hay algunas diferencias entre sistemas distribuidos y sistemas operativos de red, pero eso lo vamos a ver más adelante, pero se entiende a qué se refiere con esto de poder acceder a recursos locales de la misma forma que a recursos remotos, ¿sí? Locales tienen que ver con la propia máquina y remotos acceder a recursos de otras máquinas. No necesariamente estoy hablando de archivos. Puedo acceder a archivos, como puedo acceder a impresoras, puedo acceder a memoria, usar memoria de otras máquinas. Si ustedes se fijan, cuando ustedes están ejecutando, no sé si está Lucas acá. En este curso está Lucas. Lucas, no me acuerdo el apellido. Siempre digo Lucas, así que nunca me acuerdo el apellido.
No, no es de este curso, bien. Me hablaba de los juegos, ¿sí? Que jugaban en línea. Hay máquinas o softwares de servidores que permiten que ustedes jueguen con máquinas que no son las propias, es decir, con su máquina usen memoria de un servidor que les proporciona un espacio para que ustedes puedan jugar, de manera tal de que parezca que su máquina es repotente, pero en realidad no están usando su máquina, sino que están usando una máquina externa, remota. Bueno, ese sería el caso de un sistema operativo distribuido. ¿Mm? O cuando accedemos a bases de datos que no son las que no están en nuestra máquina. ¿Mm? Por ejemplo, el servidor de la facultad, ustedes están accediendo a la UBE y están trabajando en la UBE, pero no están desde su casa, pero no están en su casa, están en el servidor de la UTN. ¿Sí? A ver en el chat que dice... como una VirtualBox. Y no, no sería eso, Lucas Cuchero. Sería, claro, habla del stream gaming, sí. Es otro concepto, no es el de VirtualBox, Lucas. No, el VirtualBox es un software que me permite virtualizar con los recursos de mi máquina y trabajar en mi máquina con los recursos de mi máquina, pero como si fueran dos máquinas diferentes. Es un concepto diferente. Una retransmisión. Sí, no sé a qué te referís con retransmisión. Están usando conceptos que yo no estoy totalmente entendiendo, así que no me gustaría decirles sí o no, porque quizás lo que quieren decir ustedes esté correcto. Me suena que no está correcto, pero no les quiero decir que no tampoco. Sí están haciendo uso de los recursos de otra máquina. Cuando hablamos de recursos, ¿a qué me refiero? Me refiero a memoria, disco o almacenamiento, dispositivos de entrada-salida, como por ejemplo impresoras, escáneres u otro tipo de dispositivos, y hasta también estoy hablando de procesadores, ¿sí? Puede ser que no esté usando el procesador de mi máquina, sino que esté trabajando con procesadores de otra máquina. Es decir, todo el proceso lo traslado y lo único que estoy usando yo es la pantalla. ¿Sí? Se comparte la imagen de otro equipo, pero vos introducís las entradas de teclado mouse de... Exacto. Sí, si eso significa retransmisión para vos, ese es el concepto. Bueno. Seguimos avanzando. Todo esto lo vamos a ver en la unidad número 7. Proporciona al usuario la ilusión de una sola máquina, como que yo estoy trabajando en una sola máquina, siendo la misma un grupo de máquinas que están separadas físicamente. El procesamiento de los datos está distribuido entre las diferentes máquinas. ¿Sí? Se pueden hacer ciertos procesos en una máquina, otros procesos en otra máquina, y a mí me devuelve solamente los resultados de lo que yo pedí o solicité. Y obviamente, si tengo distintas máquinas, permite que las aplicaciones se ejecuten en varios procesadores al mismo tiempo, ¿sí? Porque tengo distintos procesadores conectados en esa red. Bien, el diseño orientado a objetos es otra característica también. Los sistemas operativos modernos o actuales facilitan el desarrollo de las herramientas distribuidas y sistemas operativos distribuidos. ¿Por qué? Porque usa el paradigma orientado a objetos. Ustedes no usaron paradigma orientado a objetos en AED, pero van a usar ahora en PPR, cuando cursen la materia siguiente, donde trata a todos los recursos, a todos los elementos del sistema como objetos. Cada uno de ellos es un objeto que tiene sus características, sus propiedades y sus métodos de acceso. Entonces, eso es una característica fundamental y que facilita el desarrollo de nuevo software, y el sistema operativo permite que eso sea más fácil de usar, ¿sí? Porque está
también pensado para usar los objetos. Creo que ahora en ASI han empezado a hablar de objetos, o van a empezar a hablar si no han empezado, y no sé si en alguna otra materia tendrán el paradigma de objetos. Pero bueno, es una forma de analizar los sistemas. Todo es un objeto, un proceso, un archivo, un dispositivo, por ejemplo. Un objeto puede controlar la exclusividad a los accesos, es decir, yo tengo permisos para leer, escribir, grabar, modificar, ejecutar, ¿sí?, esos objetos y acceder al estado de esos objetos por medio de sus métodos, ¿sí?, que son rutinas. Bien, se me acabó. Estos serían los 5, volvemos para atrás. Vuelvo un poquito. Las 5 características que vemos de los sistemas operativos modernos. Arquitectura micronúcleo, multihilos, multiproceso simétrico, sistemas operativos distribuidos y diseños orientados a objetos. Todas esas características son las que cumple el sistema operativo actual o moderno, que lo van a encontrar con ese nombre. Bien, yo creo que en 2029 terminé con las filminas de la unidad número 1. Estaría faltando, y les aviso esto, la parte de Windows. La profe Sánchez es, digamos, muy detallista con el tema de Windows, y como no es un tema que esté totalmente relacionado con la parte de introducción y la segunda etapa, que sería archivos, yo les voy a dejar pendiente ese tema para que lo dé ella cuando ella vuelva, que va a ser antes del parcial, ¿sí? Y voy a avanzar hacia la unidad número 2. La unidad número 2 habla de archivos. Filmina de embolilla porque hasta la próxima no sería. En la de ustedes no dice hasta la próxima. Voy a cerrar y voy a abrir una próxima filmina que es la unidad número 2. Así comenzamos con la parte de archivos, el sistema de archivos. Parte 1, parte 2. Estas filminas ya están subidas, ¿sí? Así que... Ahí está, perdón. Déjenme ver que estoy ubicándome en las filminas mías. Estas filminas son van a ver que son muy similares a las de las profe porque ella las hizo. Pero déjenme que cierre. Ay, ¿dónde está? Parte 1, parte 2. Acá, esta. Ahí está. Ahora sí. Voy a compartir. Ahí está. Empezamos con la unidad número 2. Por eso les dije va a quedar pendiente un temita que es Windows de la unidad número 1, pero voy a dejar que la profe Sánchez se los dé ella personalmente porque ella es muy detallista en ese tema y me gustaría que lo dé ella. Yo lo paso un poquito más rápido, por eso es que prefiero no dárselos. Vamos a pasar a la unidad número 2, que me interesa porque también les va a servir mucho para el práctico. El tema de administración de archivos es la unidad número 2. Están viendo la pantalla compartida, ¿no? Sí, profe. Lo primero que vamos a definir es qué es un archivo. Un archivo es una estructura que permite mantener información en los dispositivos de almacenamiento para que fuera manejado en forma individual por los usuarios. Es decir, nosotros guardamos esa información, lo almacenamos por un tiempo determinado, ¿sí?, que nosotros determinamos cuánto, porque podemos tenerlo toda la vida o hacerlo que dure un tiempo y después borrar, y guardar información que pueda ser accedida posteriormente.
¿Qué tipo de información puede contener un archivo? Por ejemplo, se le llama información persistente, es decir, información que no es como la de la memoria RAM, porque la información que se guarda en la memoria RAM es volátil. La guardo en un momento determinado, la uso para ese proceso y después desaparece. La información que se guarda en un archivo se llama información permanente o persistente. Los archivos se expresan en bytes, ¿sí? Por su tamaño, por la cantidad de datos que guarda, y se puede compartir entre varios procesos. Eso es lo importante de un archivo. Yo lo puedo usar como proceso, guardar, almacenar, y luego otro proceso viene y accede a ese archivo de la misma forma que el primero. La parte del sistema operativo que trata con los archivos es lo que se conoce como sistema de archivos. Ustedes van a ver en la práctica que nosotros hablábamos del sistema de archivos de Linux, por ejemplo, y hacíamos referencia a que el sistema de archivos es un árbol jerárquico que tiene una serie de directorios y subdirectorios, ¿sí? A eso lo llamamos sistema de archivos. Ese es un enfoque desde el nivel o desde el enfoque de un usuario común y corriente. El sistema de archivos es el árbol en el que yo guardo todos los archivos de mi sistema. Pero también se le llama sistema de archivos a la parte del sistema operativo que se encarga de cómo administrar los archivos dentro de los dispositivos de almacenamiento. Cómo los administra, cómo los guarda, cómo los accede, cómo los almacena, ¿sí? Toda esta cuestión de cómo administrar y registrar los archivos en un dispositivo de almacenamiento también se le conoce como sistema de archivos. Es decir, que ese es el punto de vista más físico, más de implementación, y el otro, que es el enfoque desde el usuario, es el enfoque más lógico de cómo está organizado en mi árbol. Hay dos formas de ver al sistema de archivos, o al concepto del sistema de archivos. Bien, una de las cosas que hablamos en la práctica fue sobre los nombres de los archivos. Dijimos que siempre un archivo tiene que tener un nombre específico, cada sistema operativo tiene su forma, algunos sistemas operativos distinguen las mayúsculas de las minúsculas, otros no. Linux distingue mayúsculas de minúsculas. Y generalmente Linux utiliza un nombre solamente, mientras que Windows utiliza un nombre y una extensión. Ustedes verán que en Linux podemos poner un punto y una extensión, pero eso no significa que defina el tipo de archivo, sino que es el punto y la extensión es parte del nombre. No hace diferencias. Windows sí. Windows tiene un nombre por un lado y la extensión por el otro. Los PDF, los JPG, GIF, PNG, HTML, doc, XLS, etcétera, son las extensiones que nosotros le damos a distintos archivos según el software que yo esté utilizando. ¿Cuál sería la función de la extensión del nombre del archivo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la función que tiene esa extensión para el nombre del archivo? El tipo, explica qué tipo de archivo es. El tipo de archivo. ¿Y a qué se refiere con tipo? Ni idea ahí. Cuando se refiere a tipo estamos hablando de qué aplicación la generó y qué aplicación la puede abrir. Es decir, de qué software viene originalmente. A eso se refiere con extensión. Estamos hablando del tipo, sí, perfecto. Pero, por ejemplo, yo digo, un PDF lo puedo abrir con un tipo de software, que son los lectores de texto fijo. Si yo abro un doc, lo puedo abrir con un Word o un procesador de texto. Si abro un XLS, lo puedo abrir con un software que sea de planilla de cálculo. Es decir, ese tipo está bien definido, tiene que ver con la relación a qué software lo generó y que lo
permite abrir posteriormente. Vamos a las estructuras de archivos. La que me interesa es que sepan es que Windows y Linux no utilizan ninguna estructura. Para Windows y para Linux, la secuencia o flujo de bytes, un byte uno al lado del otro, son los datos que componen el archivo. Físicamente no hay ninguna estructura. Hay otras estructuras que se llaman de registro o de árbol, que son las que permiten guardar la información en forma diferente, pero Windows y Linux tienen una secuencia de bytes, uno a continuación del otro, y nada más. No hay estructura. Secuencia de bytes. No voy a ahondar sobre las estructuras. Las otras estructuras pueden ustedes leer en el libro de qué se trata. Tipos de archivos. Y acá viene lo que hablamos, creo que la clase pasada, si no me equivoco. Hablamos de archivos regulares o comunes u ordinarios, son los tres nombres que podemos encontrar, que contienen información del usuario, archivos tipo ASCII o archivos binarios, que dependen de la aplicación, que son los que se transforman en ejecutables. Esos archivos regulares son los más comunes, son los archivos que vamos a manipular constantemente. Luego hay otro tipo de archivos que son los directorios o carpetas. Los directorios o carpetas, dependiendo de qué sistema operativo, se les llaman carpetas o se les llaman directorios. Linux les llama directorios, Windows les llama carpeta. No hay diferencia porque significan exactamente lo mismo. Estos archivos, que son un tipo especial, son archivos, pero utilizados para mantener la estructura del sistema de archivos. Es decir, que estas carpetas, estos directorios, lo que permiten es armar ese árbol donde voy guardando los distintos archivos que existen. A su vez, los directorios contienen archivos y también pueden contener otros directorios que les llamamos subdirectorios. Por eso decimos que raíz, y esto que dice raíz es una aclaración, porque la raíz no se grafica así con la palabra, sino con la barra solamente, ¿sí? Recuerden que la clase pasada les dije, raíz es barra y nada más, no hay palabra raíz en el dibujo, perdón, en el sistema de archivos. Contiene a su vez directorios, bin, etc., home, lib, etc. Un tercer tipo son los archivos especiales de carácter, así como los especiales de bloque. Los especiales de carácter son archivos que representan a los dispositivos de entrada-salida, especialmente los que son en serie, como por ejemplo el mouse, la impresora, el teclado, la interfaz de red, ¿sí? Esos archivos modelan a los dispositivos y me permiten acceder a esos dispositivos a través de esos archivos. Por eso es que los asociamos a esos archivos especiales de carácter como si fueran los controladores de los dispositivos. Entonces, esos archivos especiales de carácter los podemos ver con un tipo de archivo que es el tipo C en Linux. En Windows no los separamos de carácter y de bloque, son iguales, pero en Linux podemos diferenciarlos. Cuando ejecutamos el comando ls-l, que vemos los atributos del archivo, el guioncito es de archivo regular, la D es la D de directorio, la C es el de archivo especial de carácter, la B es el archivo especial de bloque, ¿sí? Ya lo vimos la clase pasada en el práctico. Los especiales de bloque se representan a los dispositivos que manejan bloques de datos, es decir, los dispositivos que almacenan información por medio de bloques. Todavía no van a entender un poco el tema de transmisión en serie, transmisión en bloque, quizás sí porque han visto algo en ACO, pero cuando entremos a la parte de dispositivos de entrada-salida, que lo vamos a ver en la unidad número 5, si no me equivoco, ahí vamos a ahondar un poquito más sobre este tema.
Los dispositivos de bloque permiten el acceso aleatorio. Yo puedo realizar una operación de búsqueda específica a un lugar del almacenamiento y no tengo que recorrer todo el almacenamiento. Si yo leo información de una cinta, tengo que recorrer toda la cinta para llegar a un lugar específico de ese dispositivo. Mientras que si yo tengo un dispositivo de bloque como un disco, yo puedo buscar en forma aleatoria un sector del disco sin tener que leer todos los sectores anteriores. Los archivos modelan discos y pendrive, estos archivos especiales de bloque. A ver qué hay en el chat porque veo las preguntas. Claro, medio como tarde la pregunta que estoy leyendo. Sí, si cambiamos la extensión de PDF a JPG, no cambia lo que hay adentro, porque también define una estructura la extensión, pero se lo considera de manera diferente al querer abrirlo, exactamente. Sí, Lucas. Bien. Avanzamos para... Ahí ya vimos entonces dispositivos archivos regulares, archivos directorios, especiales de carácter, especiales de bloque. Vemos un tipo más, que son los enlazados, tuberías o pipeline, y los sockets, ¿sí? Esto, como les dije, ahora vamos a avanzar y les voy a decir de qué se tratan los archivos enlazados y los tuberías y sockets. Pero la pregunta del millón, que ya la respondí hace un rato, es ¿qué comando de Linux nos permite ver el tipo de archivo? A ver en el chat. Muy bien, muy bien. Cintia Mora, tengo que ponerle un desaprobado. ¿Por qué? ¿Por qué, Cintia? Exacto, Sofía, porque puso con mayúscula. Los comandos no se escriben con mayúscula. ¿Está? El comando que me permite ver los tipos de archivos son el comando, perdón, es el ls con la opción "-l". ¿Está? Yo puse acá el directorio, pero no necesariamente tengo que poner el directorio. Y acá veo como primer carácter el tipo de archivo. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los enlaces, que es lo que estamos viendo aquí como un ejemplo. Métodos de acceso a los archivos. Archivo de acceso secuencial, o sea que se accede a los datos en un determinado orden, por ejemplo las cintas magnéticas, y los archivos de acceso aleatorio, es decir, los datos se acceden en cualquier orden, se utiliza una operación que se llama seek, que es buscar, y el ejemplo de los de acceso aleatorio son los discos. Entonces, cuando nosotros guardamos archivos en una cinta, el archivo tiene que tener un acceso secuencial. Si nosotros guardamos archivos en un disco, el acceso al archivo va a ser aleatorio, así se le llama. Acceso secuencial, acceso aleatorio. Bien, acá tenemos una cinta y un disquito, medio viejo, pero un disquito. Bien, otro concepto. Todo esto lo estoy pasando bastante rápido porque son conceptos bastante genéricos que ustedes más o menos van manejando, ¿sí? Puede haber algunas cositas que no sepan, pero son información general que con la práctica, con el uso y con el paso de las distintas materias han estado hablando de esto. Atributos de los archivos. Este capítulo de sistema de archivos, si no me equivoco, está en Tannenbaum. No me acuerdo en qué capítulo del libro, pero sé que este tema de la unidad número 2 de archivos está en Tannenbaum. Bien, un atributo o metadato, que son sinónimos, es la información adicional que está asociada con un archivo. Nosotros hablamos de atributos o hablamos de metadatos. Generalmente Linux le llama atributos
Windows le llama metadato. Y es información referida al archivo, pero que no tiene que ver con el contenido del archivo, sino con la información sobre el archivo, sobre sus propiedades. Ese atributo metadato es el nombre, la contraseña, el tipo de archivo, la locación, el tamaño, la protección, el tiempo de creación o fecha de modificación, identificación del usuario que lo creó, etcétera, etcétera. Es decir que tenemos distintas informaciones referidos a ese archivo que no es su contenido. A eso se le llama atributo o metadato. Bien, esto es una captura de pantalla de un subdirectorio de Linux. ¿Cómo vemos los atributos? A través de esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? Abran el micrófono o escriban por el chat. ¿Puede ser que sea el listado de tipo de archivo? Sí, en realidad es el comando ls-l que hablamos recién, que me mostraba el tipo de archivo. Pero en realidad no solo me muestra el tipo de archivo, sino también me muestra todos los atributos de ese archivo. No todos, pero muchos. Por ejemplo, el tipo de archivo, la protección o permisos que tiene ese archivo, la cantidad de enlaces que tiene ese archivo, el dueño del archivo, el grupo al que pertenece ese archivo o propietario, el tamaño del archivo, la fecha de creación, la hora de creación y el nombre del archivo. Fíjense todos los atributos que me muestra. No solo me muestra el tipo, d, sino que también me muestra los atributos o metadatos. Por eso ese comando ls-l lo usamos mucho, porque nos da mucha información cada vez que lo ejecutamos. Y lo trabajamos para que ustedes se vayan familiarizando también con el Linux, ¿no? Y acá les explico. Nombre, hora, fecha, tamaño, grupo, propietario, enlaces, permisos, tipo de archivo. Voy explicando cada una de las partes de la salida del comando ls-l o -l. ls-l, ls-l es lo mismo. Eso en Linux. ¿Cómo lo vemos en Windows? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podemos ver los metadatos o atributos de los archivos en Windows? ¿Alguien lo sabe? ¿No es cuando dejamos el cursor arriba de un archivo y aparece toda la lista? ¿Qué lista? De los atributos aparece, no sé. ¿Sí? Si es- Esto, las Claro, propiedades. Las sí, eso no me propiedades. sale el nombre. Eso. Bien, cuando hacemos el clic botón derecho sobre el archivo, me aparecen propiedades generales, de seguridad, de detalles, versiones anteriores, Todo esto es lo mismo que estamos viendo acá. Acá es un poquito más completa, que en realidad acá no me muestra todo. Yo con otros comandos voy a ver otras cositas más detalladas. Pero aquí, en propiedades del archivo, botón derecho, me aparece propiedades y me muestra la ubicación física, el tamaño, cuándo fue creado, cuándo fue modificado, quién es el dueño del archivo, voy a seguridad, ¿sí? Sería, digamos, una forma análoga al del Linux. Muy bien. Vamos a este tema que ya es más entrando dentro del sistema operativo. A ver qué dice el chat. Clic derecho, sí, muy bien, Cintia, muy bien. Propiedades del archivo, dice Mark Baum. Muy bien. Por ahí, discúlpenme que yo entro al chat un poquito tarde después de que les doy las respuestas. Uy, perdón, se me está por apagar la
la compu. ¿Les aparece el mensaje a ustedes? No, profe. Ah, bueno. Pero a mí me está apareciendo el mensaje que se me apaga ya y no me da mucho tiempo. Si no me apuro. Esperen. Siempre la conecto cuando empiezo la clase, pero me olvidé ahora. Ahí está. No, no está. No. Oh. Ahí está. Ahora sí. ¿Les aparece también la campanilla? ¿Eso sí lo escucharon? Como de fondo, pero no tan fuerte. Muy suavecita, muy suavecita. Sí, sí. Bueno, está. Bien. Operaciones sobre los archivos. Esta ya se refiere a operaciones que podemos realizar sobre los archivos nosotros, pero sobre todo el sistema operativo. Se me desconecta. El pin de carga lo estoy teniendo fallado, me parece, por eso es que... Bien. Profe, no sé si el tema es muy largo porque ahora en rato tenemos física. ¡Ay, son las 12 ya! Bueno, lo vamos a dejar. Es largo, sí, tenés razón. Es largo, así que lo vamos a dejar acá. Operaciones con los archivos va a ser el tema que vemos en la clase que viene. Gracias por avisarme, porque yo me olvido que ustedes terminan a las 12. Así que cortamos aquí. Lo que sí les voy a pedir, antes de que se vayan, perdónenme que no me di cuenta de hacerlo antes, les voy a dar en la VE un cuestionario que tienen que contestar para la evidencia de la clase. ¿Sí? Dice, cuestionario clase virtual, ahora lo muestro, cuestionario clase virtual 7 de abril. Comparto para que lo vean. Entran allí a este cuestionario. ¿Lo ven? Y lo contestan. Son 4 preguntitas sobre lo que hablamos en la clase. Voy a detener la grabación. Ay. Sí, ahí está. Cuando me devuelva la grabación, yo se las voy a subir, que va a ser a la tarde o mañana. Me sabe tardar un día en devolverme el link, así que por eso es que no se carga tan rápido. Ayer en el chat que me dicen, no me parece, no se ve, pero acabo de poner lo que se ve. ¿Ahora sí se ve? Ah, ahora sí, bien, sí. Discúlpenme que lo hice a último momento, pero bueno, hagan el cuestionario y se desconectan, se pueden desconectarse y terminar el cuestionario. Profe, Chao, nos vemos. Suerte. Nos vemos el martes que viene. Chao, profe, nos vemos.